Muy buenas noches. Vamos a cambiar un poco el rumbo del programa Cantabria desde la Solana en esta noche de miércoles, y lo vamos a cambiar para salirnos de lo que es estrictamente las conversaciones sobre asuntos culturales, para entrar en algo que es muy interesante, que nos afecta prácticamente a todos los españoles, que no es otra cosa que el cómo se gestionan las comunidades de vecinos. Y para hablar de esto está aquí esta noche con nosotros Alberto Ruiz Capillas. Buenas noches. Buenas noches, Manuel Ángel. Abogado y presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santander, es decir, el presidente de todas aquellas personas profesionales que se dedican a administrar en las fincas, las comunidades de vecinos de nuestra ciudad. Bueno, lo primero, ¿en qué consiste realmente el trabajo de un profesional que se dedica a la administración de fincas? Lo primero también, gracias por invitarme. Bien, la palabra fincas muchas veces lleva a confusión. Nosotros somos administradores de comunidades de propietarios, no vendemos fincas. Mucha gente me dice, joder, ¿te estarás inflando a vender pisos o no? Y dice, no, nosotros no vendemos piso. Sí que es cierto que hay algunas empresas que hacen las dos cosas, ¿no? Pero el colegiado administrador de fincas lo que realiza es la gestión de las comunidades de propietarios y también la gestión de los alquileres, de los pisos en alquiler. Dos facetas bien diferenciadas. Y dentro de estas, cuando administras lo que es la comunidad de propietarios, otras dos muy importantes. Por un lado, la conservación y mantenimiento del edificio, eso es indudable. Y por otro lado, todos los aspectos legales que conlleven a la toma de acuerdos legales, dentro de lo que son pues, las convocatorias de las juntas, la redacción de las actas, el trato con la gente y que se llegue a esos acuerdos de manera legal que eviten impugnaciones, juicios, etc. Esas son nuestras dos facetas. Bueno, y ahora mismo vemos que muchas veces hay muchos problemas dentro de la propia comunidad de vecinos. Si hay que poner un ascensor, unos están de acuerdo, otros no. Si hay que abrir una determinada puerta, las plazas de garaje. ¿Hay una legislación realmente clara que permita dirimir todo este tipo de problemas con rapidez y con fluidez? Bueno, actualmente la legislación aplicable en las comunidades de propietarios la norma fundamental es la Ley de Propiedad Horizontal. Pero es una ley que ha recibido pequeñas reformas a lo largo de los años. Es de 1960. La más importante es de 1999. Fue aquella promovida por los administradores de fincas, porque hay mucha gente que no sabe que es la única ley, porque es ley, no es ni un decreto, ni una norma, es una ley orgánica que fue promulgada a través de la iniciativa legislativa popular. Se recogieron más de 800.000 firmas a través de los propios colegios de administradores de fincas en sus comunidades, y esa fue la primerísima gran reforma que iba sobre todo a atajar el tema de la morosidad. Pero luego ha habido una serie de mini reformas. Bien, ahora a través del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, pues hemos hecho una propuesta, ahora ya, vamos a tener gobierno, de una nueva ley, nueva ley de propiedad horizontal que sea bastante más ágil, que incluya las nuevas tecnologías a la hora de la toma de acuerdos, por ejemplo, y también que aumente las garantías para las propias comunidades. Una de las lacras que tenemos en las comunidades es la morosidad. Ya hubo una reforma también auspiciada por los administradores en el 2013 que aumentaba lo que se llama la afección real de los inmuebles al año corriente y los 3 anteriores. Todos sabemos, la cultura general sabe que cuando uno compra un piso o se lo adjudica en subasta, antes del 2013 tenías que pagar, si tenía deudas, las cuotas debidas del año en curso y el año anterior. En el 2013 se aumentó a 3 años. En esta nueva ley que proponemos queremos que se aumente a 5 años, con lo cual pues ya es un periodo de tiempo pues suficiente como para que no se quede la comunidad sin cobrar esas deudas.
Bueno, la crisis económica que nos ha afectado a todos y que sigue afectando a una gran parte de los españoles, me imagino que se habrá notado precisamente en este problema de la morosidad. ¿Hasta qué punto se ha recuperado el pago normal de los propietarios de las viviendas a los gastos comunitarios, o en su defecto si esto no solamente no se ha arreglado sino que se ha incrementado? Pues como todo, se va arreglando poco a poco y sí que ha incidido, pero en el corazón, porque cuando una persona, y ha vivido familias, nosotros tratamos con familias, Manuel Ángel, porque en una comunidad de propietarios hay mucha gente que dice, no, es que es como una empresa. Bueno, es una empresa pero formada por familias. Y las familias, cuando de repente te llegan y una del matrimonio, pues uno al paro, luego la pareja también al paro, los hijos al paro, viven de la pensión de los abuelos, pues francamente lo primero que dejan de pagar es la cuota de la comunidad. Entonces, pues sí, hubo crisis provocada y deuda provocada, y luego todo esto, si lo unes a que la reactivación económica del sector de la construcción puso su mirada en las comunidades de propietarios, en la rehabilitación, ya que obra nueva pues no había, y eso implica legislación que obliga a las comunidades de propietarios a realizar esas obras de que está bien, está bien, mucho más vale prevenir que luego curar. Una reforma de un canalón es mucho más fácil que luego las humedades que te provoca si no lo has visto a tiempo. Con lo cual, las inspecciones están bien, pero claro, justamente llegaron en el momento en el que la crisis se había cebado con las familias y sin ayudas, además, en el 2012. Después ya vino el plan de vivienda y entonces ya ha habido subvenciones para realizar todas estas obras. Bueno, mejor, pero sí que se cebó muchísimo con las comunidades de propietarios, ya no solo en las cuotas, sino también en la imposibilidad de realizar esas obras de conservación, porque la palabra derrama, esto es como lo de ocho apellidos vascos, ¿no? Cuando va a Euskadi y tal, pues esto, la derrama, le abras a la persona de la derrama y se le ponen los pelos de punta. Entonces, pues era complicado, por un lado porque no había dinero y por otro lado porque había mucho miedo. Esto va mejorando. Aunque en Cantabria la última medición de la morosidad que se hace desde el propio Consejo ha bajado 2,4% más o menos en toda España. Sin embargo, en Cantabria no. En Cantabria se ha estancado. Ha bajado un poco, pero no llega al porcentaje suficiente como para decir que ha bajado ni siquiera un 0, no. Se ha quedado estancada. Son 25 millones de euros los que se deben a las comunidades de propietarios. Por cierto, uno de los problemas que suele ocurrir es que en una comunidad normalmente de construcción reciente, bueno, el promotor no puede seguir adelante con el asunto porque no ha vendido las viviendas, pasan a un banco y se encuentran unos pocos vecinos que tienen que soportar todos los gastos de la comunidad y no saben muy bien a quién reclamar esos otros pisos que están ahí, pero que no se sabe casi ni quién es el dueño. ¿Eso cómo está ahora? Pues eso trae muchísimos problemas, pero muchos. Porque claro, es que a veces tienen que estar pagando el doble o el triple. Y en aquellas viviendas de segunda residencia, que bueno, pues los turistas o de Castilla, madrileños, palentinos, burgaleses o de Valladolid, o los vascos en la zona oriental, dicen, oye, yo me había comprado una segunda residencia modesta, dice, pero no el Palacio de Buckingham, me han llegado a decir a mí. Claro, tienen que soportar muchos gastos. ¿Qué hay que hacer? Pues reducir los gastos al máximo. Y luego tener que explicarle al vecino que lo que tiene que hacer es financiar al moroso, que muchas veces es una entidad bancaria. Eso es muy difícil de explicar, muy difícil. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los bancos es algo que es inaceptable. Es inaceptable que a un ciudadano, pues por no pagar la hipoteca, le ejecuten la hipoteca y se queden con la casa y le echen de su propia casa y que luego no pagan ni las cuotas de comunidad. Evidentemente no es una cuestión de dinero. Yo creo que es una cuestión de organización, porque también la crisis que llegó a los bancos
redujo su plantilla, todas aquellas secciones inmobiliarias de los bancos, pues igual antes tenían 150 personas y ahora igual tienen 25. Y antes tenían que gestionar pues 5.000 inmuebles y ahora igual son 250.000. Claro, pues todo se retrasa. Además, a las propias comunidades nos exigen, y a los administradores en concreto, nos exigen documentación como si estuviésemos hablando pues, de una licitación de cualquier tipo de contrato público. Las actas firmadas, diligenciadas, las cuentas, y muchas veces nos lo piden 2, 3 y hasta 4 veces, dependiendo de la persona. El asunto es retrasar el proceso. Sí, bueno, nosotros muchas veces aconsejamos a los colegiados que escuchen siempre con educación, como siempre, pero que al final le digan, mire, usted para mí es pues como el del segundo izquierda, igual que el del segundo derecha, mismos derechos y mismas obligaciones. Pues si quiere usted, le mando la misma documentación que a todos, si quiere usted paga, y si no, pues nos vemos en el juzgado. Y desgraciadamente hay que ir muchas veces al juzgado. Claro que en ese caso la legislación nos ayuda, porque los procedimientos ahora son bastante más ágiles. El famoso procedimiento monitorio para las comunidades de propietarios que tiene su excepción, la excepción de la regla normal, pues esa está para las comunidades de propietarios. Fíjate que en cualquier procedimiento judicial normal, para poder embargar a un embargo preventivo, evidentemente te piden una garantía, por si acaso no tenías razón. Bueno, pues en las comunidades de propietarios no te exigen nada. Por el mero hecho de tener la certificación del propio administrador, secretario administrador, firmado con el visto bueno del presidente, eso ya es prueba suficiente para poder hacer el embargo preventivo y bueno, pues ya si se quiere oponer, pues que se oponga, pero al menos el embargo ya está hecho. O sea, la legislación nos ayuda en ese sentido. Bueno, una cuestión es la profesionalidad de las personas que se dedican a esta tarea de administrar fincas. Hay un colegio, hay una regulación, pero me imagino que como en otras muchas profesiones habrá también intrusismo. ¿Hasta qué punto hay intrusismo entre los administradores de fincas? Pues desgraciadamente existe y ha aumentado. Tenemos noticias pues, que viene a ser de un 27% de intrusismo, que es muchísimo. La crisis también nos lleva aquí. Hay muchas personas, gremios, que se dedican pues, a realizar obras para comunidades de propietarios o técnicos, que como decíamos antes, la obra nueva pues, se ha caído, pues dicen, pues me dirijo a la rehabilitación o a las comunidades de propietarios y piensan, pues esto es muy fácil, nada, es llamar al fontanero, ya, pero no es tan fácil. Y evidentemente el que pierde muchas veces cuando contrata a alguien que no es un profesional es el consumidor, porque claro, estos intrusos no tienen seguro, no tienen un seguro de responsabilidad civil, ni tampoco tienen la formación que los colegios les damos. Con lo cual, oye, nadie dice que ninguno nos podamos equivocar, pero esta gente tiene más papeletas para equivocarse y además si se equivoca no tiene una garantía de un seguro que responda. Además, frente a quién reclamas. Si tienes una persona que no está colegiada, pues la única manera que tienes de reclamarle es ante los tribunales, judicializándolo todo, mucho más costoso. Sin embargo, los colegios profesionales, en este caso el de Cantabria, pues tiene su comisión disciplinaria y deontológica y bueno, pues nosotros recibimos un montón de reclamaciones y de quejas que se van solucionando y vamos emitiendo los expedientes, se abren o no se abren. A ver, hay que diferenciar en esto de las quejas. Estamos elaborando un decálogo de lo que pueden llegar a ser quejas, que son quejas pues del día a día, pero que ya no entraría dentro de lo que es la deontología profesional, y otras en las que sí. Por ejemplo, pues hay mucha gente que... Claro que es que aquí se ven mucho las películas y entonces lo del Congreso de decir conste en acta, entonces hay mucha gente que cuando lee el acta y ve que lo que él ha dicho no figura en el acta, pues se pone nervioso y se queja y entonces viene al colegio y dices que este administrador es que no hace bien su trabajo. Pues no, en ese caso sí que hace bien el trabajo porque los administradores en las actas dice la ley que lo único que hay que reflejar son los acuerdos.
no el por qué cada uno... No el debate. No, esto no. Y lo de conste en acta, hay hasta sentencias del Tribunal Supremo que dicen que no se tiene que poner. Es un ejemplo, ¿no? Pero de estos tenemos muchos. Para eso, a través del Consejo General, el año pasado aquí tuvimos la grandísima suerte, el honor y muchísimo trabajo de traer a Santander el Congreso Nacional de Administradores de Fincas, que fue un total éxito, tanto para el Colegio de Cantabria, que nos han puesto en el mapa, como también para la comunidad autónoma y para la ciudad de Santander. El impacto fue más de 1 millón de euros de lo que fue el Congreso. Bueno, pues aquí fue histórico y es una de las fechas que el colectivo enmarca, y la tiene marcado además, bueno, en Santander, que fue la presentación de nuestra nueva imagen profesional. Esta es la nueva imagen profesional para todos los colegios de administradores de fincas de España y para todos los colegiados. Como ves, que llevas el PIN aquí. Exacto, yo soy un hombre anuncio, llevo aquí la corbata corporativa, el PIN. Está formada por 38 puntos, que son los 38 colegios que existen ahora mismo en España. Bueno, esto nos identifica y allá, pues por cualquier parte de España que uno vaya y encuentre la casita, la flecha, pues ya sabe que está ante un administrador de fincas colegiado, porque los que no lo están no lo pueden utilizar, porque está inscrita en el registro de patentes y marcas. Bien, la crisis inmobiliaria que ha estado flotando durante toda nuestra conversación, hay datos que dicen que parece que ha terminado, que se empiezan a vender viviendas. La verdad es que los datos son muchas veces contradictorios. Desde vuestro punto de vista, que estáis a pie de calle, a pie de obra en este caso, ¿realmente se están reactivando las ventas? ¿Están estancadas? Tímidamente. Ya te repito que nosotros no vendemos pisos, pero que sí nos enteramos de la venta porque otra de las novedades de la ley en su reforma, que fue auspiciada por los colegios de administradores de fincas, fue que para firmar la escritura de compraventa, el vendedor tiene la obligación de presentar el certificado de estar al corriente en el pago de cuotas o de recibos o no, porque antes la gente se llevaba una sorpresa y te venía a la junta y veía ahí que aparecía fulanito de tal, 1.000 euros de deuda. Y dice, no, si yo aquí en mi escritura pone libre de cargas. Y digo, no, cargas es una cosa, que son cargas hipotecarias. No tienes ningún tipo de embargo, ninguna hipoteca, pero no es lo mismo que deudas. Deudas sí que hay. Pues a mí nadie me había dicho nada. Bueno, pues ahora ya para evitar todo este problema, ya en las escrituras tienen que incorporar ese certificado de estar al corriente en el pago de cuotas. Por otro lado, sí que me gustaría decir que este certificado se cobra y es perfectamente legal y debe de cobrarse, porque es una responsabilidad que tiene el administrador y que no está incluida dentro de los honorarios de lo que era la conservación, mantenimiento y la llevanza de las juntas, ¿vale? Y de esa manera pues uno no tiene sorpresas. Las juntas de vecinos. Bueno, sobre eso se han escrito ríos de tinta, series de televisión, chistes de Forges, de todo. Sí. ¿Realmente hay tanto lío en las reuniones de vecinos? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo toreáis, entre comillas, esos problemas cuando hay enfrentamientos fuertes entre diferentes grupos de una misma comunidad de vecinos? Los hay porque las personas somos así y los latinos, que somos muy calientes, pues también. Entonces en las comunidades, en las juntas, pues sí que hay esos roces, es evidente. Lo que pasa es que en esas series de televisión que nos hacen mucho daño, si se fija el telespectador, no hay administrador. El señor Recio, el Cuesta, estos son el presidente y el administrador y hacen lo que le da la gana. Y son los que mandan, son unos dictadores. Bueno, pues esto es perjudicial, porque igual la gente que no lo sabe se piensa que el ser presidente es que eres el que mandas. Y no, nada más allá de la realidad. El presidente es el representante legal, esto sí, de la comunidad, no hay otro representante. Y si hay que comparecer en juicio, pues va él. Es el que tiene que convocar las juntas, es el que las preside, hasta aquí.
Pero en el resto de cuestiones, si hay un administrador profesional contratado, es como otro vecino más. O sea, no tiene ni más ni menos obligaciones. No es el que manda a realizar las obras, ni es el que tiene que llevar las cuentas, ni es el que tiene que darle al portero. No. Todo esto, para eso hay un administrador que es el que cobra por su profesión y el que está formado para ello, ¿vale? Pero, dicho esto, sí. Y la realidad supera muchísimas veces la imaginación de los guionistas, que es mucha, pero sí que existe. Pues el administrador lo que tiene que hacer es mediar. Estamos mediando todo el día con los intereses contrapuestos de muchas personas, en las que ya no es una cuestión de interés económico, sino que es ya una cuestión emocional. Nosotros entendemos que la mejor forma, cuando ya los conflictos derivan ya a una cuestión más allá de la propia comunidad y que afecta a la convivencia, el que se utilice ese sistema tan americano, pero que ahora ya tenemos en España y está introducido también en la legislación, que es la mediación. Pero no la mediación nuestra. Nosotros lo que intentamos es conciliar. No somos mediadores profesionales. Hay algún administrador que sí, y hay algunos colegios que tienen hasta su centro de mediación. El Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria no tiene este centro, pero lo que sí que ha hecho es un convenio con una asociación en Cantabria que se llama AMECAM, que lleva varias oficinas de mediación en Cantabria, y de ahí derivamos aquellos conflictos que, cuando rascan al final, no es una cuestión meramente legal. Que en los tribunales, al final, pues uno gana y el otro pierde, pero llegan a casa y se tienen que seguir viendo las caras. Claro. Y tienen que seguir subiendo en el ascensor. Y seguramente que los hijos son amigos, y no vamos a convertir esto como en los Capuleto. No. Con la mediación se arregla muchísimo. Además, la primera es mucho más barato que un pleito, y eso que yo soy abogado, pero es mucho más barato que un pleito, y muchas veces con 2 sesiones se arregla el conflicto. La primera es gratuita, te informan de qué es la mediación, porque ahí el mediador no te da la solución, no es un arbitraje. El arbitraje es como si fuese un juicio, escucha, y el árbitro al final da su solución, que es obligatoria y vinculante para las 2 partes. Aquí no. Aquí el mediador lo que intenta con esas técnicas de comunicación es que al final sean las 2 partes las que lleguen a un punto de encuentro. Sí, que se den cuenta de que, en fin, que no era para tanto, y que igual con una mera disculpa o no disculpa, o simplemente diciendo cómo eran las cosas, porque hay muchísimos malos entendidos, y al final se arregla. Y se arreglan entre ellos, y la comunidad respira, y el administrador también. Muy bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias, Alberto Ruiz Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santander, porque creo que nos ha ilustrado hoy muy bien sobre esta realidad que nos afecta prácticamente a todos y que muchas veces permanece oculta, o al menos no tiene la relevancia que merece. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros.